Pues bien, la inflación dominicana, la tasa de variación del índice de precios al consumidor, llegó a su meta en el mes de mayo. Llegó a su meta el mes de mayo, todavía no hay una publicación oficial, pero primero el gobernador del Banco Central lo señaló en un discurso en el Cibao, señaló que efectivamente la tasa de inflación ya se estaba colocando en el entorno del rango meta. Recuerden que es 4% más menos uno. Ahí se estaría colocando la tasa de inflación a mayo y esto le crea el espacio al Banco Central para poder comenzar a estimular la economía a través de una política monetaria con una, digamos, postura menos restrictiva. Y en ese sentido, ahí escribí en mi blog y lo publiqué el 24 de mayo, que al el gobernador Héctor Valdés anunciar que la tasa de inflación interanual a mayo se colocaría entre los rangos meta, eso iba a crear la posibilidad de adoptar medidas monetarias que estimularan la economía. Y tomo exactamente lo que dijo Héctor Valdés en su discurso frente a la matrícula de la Asociación de Industriales de la región norte. Fíjense lo que dijo Héctor Valdés. Otorgaría esa reducción de la inflación hacia el rango meta, esa convergencia, otorgaría los espacios necesarios para que el Banco Central adopte oportunamente medidas que contribuyan a relanzar el crecimiento durante el resto del año. Y aquí esto es lo más importante, preservando la estabilidad macroeconómica. ¿Qué significa eso? Miren, para Héctor Valdés es innegociable el tema de la estabilidad. Para él eso es lo fundamental. Él no se le aprieta el pecho cuando tiene que aplicar una política monetaria restrictiva para que la tasa de inflación converja y se mantenga en el rango meta. Eso, si usted toma, por ejemplo, lo que ha sido sus 24 años de gobernación y toma el promedio de inflación, usted se va a dar cuenta de que la inflación es alrededor del 5%. Pero con metas de inflación, la inflación promedio durante la gobernación electoral es 3.5%. Claro, luego vino este tema del COVID, luego vino el tema de la inflación importada, luego vino entonces ahora el ajuste. Fuera de eso, 3.5%. Ese es el logro de Valdés. Y es porque obviamente él tiene claro, pues, que hay que mantener la estabilidad porque eso promueve el crecimiento, promueve la creación de empleo, promueve el bienestar de la gente. En consecuencia, ese es el mejor escenario, la mejor política que se le puede brindar para que la economía se expanda y que el sector privado pueda invertir y tomar decisiones óptimas es estabilidad macroeconómica. Entonces, por eso señalo ahí esa frase al final de la cita de Héctor Valdés, dice, preservando la estabilidad macroeconómica. Y en ese sentido, pues dado que la inflación llegó a su meta, y esto se anunció ya que la inflación quedaría en el entorno del 4.5%, todavía no es oficial el dato, pudiera ser 4.4, pudiera ser 4.6, no lo sé, pero ya sí se dijo que está en el entorno del 4.5% la tasa de inflación a mayo. Entonces, ante esa situación, ¿qué podía ya hacer el Banco Central? Mire, la tasa de inflación se le colocó ahí en el rango meta. La tasa de interés en los Estados Unidos, la de referencia, es probable que se mantenga inalterada en la reunión de junio. Digo que es probable porque puede suceder algunas cosas en los próximos días que lleven a las autoridades monetarias a decir, mira, vamos a meter un incremento adicional de 25 puntos básicos y vamos a ver qué pasa. Hay otra situación que pudiera ser, no, mira, vamos a dejarla fija ahora, vamos a ver qué pasa y en la próxima reunión ya veremos si seguimos subiendo o si ya simplemente lo dejamos aquí. Es decir, que pudieran suceder varias cosas con relación a la tasa de interés, pero lo más probable que ocurra es que se mantenga fija. En consecuencia, el Banco Central de la República Dominicana tiene también eso a su favor, que él se mantiene inalterada, pero tomando en consideración también que todavía la tasa de interés en términos reales en la República Dominicana, la tasa de interés de referencia en términos reales está por encima de la de Estados Unidos, 3.5%. Es decir, si yo tomo la tasa de referencia, el 8.5, y le quito la inflación, vamos a suponer la inflación es la expectativa antes digamos, hace un mes, 8.5 menos la expectativa de inflación que era 5, tengo 3.5. Ahora, vamos a ver qué sucede con la expectativa de inflación, hacia dónde va. Cuando yo veo el dato más reciente, veo que la expectativa de inflación para los próximos 12 meses es 4.5, pero con tendencia a la baja.
¿Qué significa? Que es probable que converja al 4% en los próximos meses. Entonces, si yo tengo que mi tasa es 8.5 de interés de referencia menos 4 de expectativa de inflación, eso significaría que mi tasa en términos reales es 4.5%. Eso es más del doble de lo que se necesitaría para mantener la estabilidad macroeconómica. En consecuencia, eso le crea un espacio al Banco Central para comenzar a reducir la tasa de interés. Y eso fue lo que hizo el Banco Central hace unos días. El Banco Central, y esto yo me hice una pregunta y se la voy a poner aquí al final, en primer lugar, mire, yo me hice una pregunta en esa entrada que lleva por título La inflación dominicana llega al rango meta. Ahí en ese momento yo me hago esta pregunta. Así las cosas. Imagínese que usted tiene en el plato un bateador de poder, como Albert Pujols o Alex Rodríguez, quien encuentra un hombre en primera base y el juego se pierde por una carrera. ¿Qué tipo de swing piensa que haría el bateador? ¿Un simple toque de contacto para llevar, por ejemplo, el jugador que está en primera base a segunda o en el mejor de los casos a tercera? Se está perdiendo el juego por una carrera. Oigan bien, ¿usted cree que va a ser un swing simplemente de contacto? Y ahí yo me hago el siguiente comentario. Conociendo al gobernador Héctor Valdés, pienso que con la cautela que lo caracteriza, se irá a lo profundo. ¿Qué significa eso? Que Héctor Valdés iba a tomar unas medidas monetarias de estímulo de la economía, pero no cualquier cosa, iba a estimular fuertemente la economía con sus cañones monetarios. Y efectivamente, mírenlo acá. Esto lo escribí el 31 de mayo. Fíjense acá, el gobernador Héctor Valdés se va a lo profundo. ¿Y por qué digo esto? Porque es que el gobernador decidió reducir en 50 puntos básicos la tasa de interés. Algunos amigos me decían, mira, hay una probabilidad de que sea 25 puntos básicos. Yo les señalé, mira, si Valdés va a hacer swing, le va a hacer swing de contacto, pero a lo profundo. ¿Para qué? Para que de esa forma el mercado se dé cuenta de que va a tender a reducir la tasa de interés. Que recuerden, la tasa de interés de referencia era 8.5, la bajó a 8, pero la tasa de interés a promedio ponderada activa es 16%. O sea que se necesita reducirla. Y obviamente una reducción de 50 puntos básicos equivale a alrededor de 100 puntos básicos de reducción de la tasa de interés promedio ponderada activa, lo cual tiende a estimular la economía. Entonces, lo primero que hizo Valdés fue eso, reducir la tasa de interés en 50 puntos básicos, llevándola de 8.5 a 8. Algunos me preguntan, pero Jaime, ¿tú no crees que eso pudiera desembocar en una inestabilidad macroeconómica, pudiera desembocar en una situación en la cual aumente la tasa de inflación? Yo le digo, no, porque es que imagínate lo siguiente, yo estoy bajando de 8.5 a 8 la tasa de interés de referencia en términos nominales, pero la que me interesa es en términos reales. Entonces yo la bajo de 8.5 a 8, pero la inflación esperada, que estaba en 5, bajó a 4.5. Entonces, yo sigo teniendo el 3.5 en términos reales. ¿Qué significa eso? Que yo tengo una tasa en términos reales de interés de referencia que es compatible con la estabilidad de precios. Es más, está por encima esa tasa de interés real del nivel necesario para que se mantenga la estabilidad de precios, para que se mantenga la estabilidad macroeconómica, lo cual le dice a usted que todavía hay un margen, por lo menos de 100 puntos básicos adicionales de reducción de la tasa de interés. Oigan bien lo que le acabo de decir. Por lo menos hay un margen de 100 puntos básicos adicionales de reducción de tasa de interés, que eso lo va a poder hacer en los próximos meses. Viendo cómo va desenvolviéndose la economía dominicana, él va a ir ajustando, dándole pelliquito a esa tasa. 8, luego 7,75, 7,50, 7,25, 7%. Ahí puede quedar, entre 6,75 y 7% pudiera quedar perfectamente la tasa de interés de referencia, que va a influir, recuerden que hay una relación prácticamente de 1 a 2 por cada punto básico que sube o se reduce la tasa de interés de referencia, sube o se reduce por cada uno en 2 puntos básicos la tasa de interés promedio ponderado del sistema bancario, en términos activos y en términos pasivos. Eso se ha estimado econométricamente, usted lo puede encontrar, pongan Jaime Arista Escuder
impacto tasa de interés y le va a salir un paper publicado en una revista, en un journal, y ahí usted lo puede bajar y entonces pueda ver la relación de corto plazo y la relación de largo plazo. Lo importante es que Valdés toma su decisión y con esto comienza a presionar hacia la baja la tasa de interés. Pero no solamente tomó esa decisión, yo me voy entonces un día después a ese ajuste hacia la baja en 50 puntos básicos. ¿Qué hizo la Junta Monetaria? Oigan bien lo que aprobó. Y a esto está también en una entrada del 1 de junio. Los cañones de Valdés vuelven a sonar. Y ahí está. La Junta Monetaria, presidida por Héctor Valdés, gobernador del Banco Central, aprobó un conjunto de medidas de expansión monetaria con el objetivo de estimular el crecimiento de la economía. ¿Y en qué consistió esto? Oigan bien, se están poniendo a la disposición de los agentes económicos 94.000 millones de pesos de liquidez. Por una parte, 34.000 millones de pesos por la reducción del encaje, que se van a prestar a una tasa del 9%, oigan bien, una tasa de interés de 9%, fija durante 4 años. Tasa de interés fija durante 4 años al 9%. Y además de esos 34.000, 60.000 millones de pesos a través de una facilidad ampliada, una facilidad de desembolso rápido, facilidad de liquidez rápida, ascendente a 60.000 millones de pesos que se van a utilizar para facilitarle liquidez a la banca para que preste esos recursos a una tasa de interés máxima de 9% y vigente de 2 años, vigencia de 2 años. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que se va a estimular el crecimiento de la economía dominicana. Porque imagínense, la tasa de interés promedio ponderada está en 16%. 16% la tasa de interés activa, promedio ponderada. Y estos préstamos lo están otorgando a 9%, de 16 a 9%. Si usted tiene un proyecto, este es el momento de conseguir un buen financiamiento para usted ejecutar su proyecto. Esto va a estimular la inversión, va a estimular el consumo, va a estimular el crecimiento de la economía, va a generar empleo y eso implica bienestar para la gente. Esos 94.000 millones de pesos hay que señalar que constituyen una parte de los 114.000 millones de pesos que se habían otorgado durante la pandemia y que ya habían regresado al Banco Central y que por eso usted observaba una desaceleración importante de la tasa de crecimiento de los agregados monetarios. Entonces, es decir, que ahora se van a ir colocando nuevamente esos 94.000 millones de pesos y esto se va a hacer en un contexto distinto a cuando se colocaron en los 114.000. ¿Por qué? Porque en esta coyuntura no hay un choque de oferta negativo. En esta coyuntura hay una situación en la cual las cadenas de suministro están operando adecuadamente, los precios de los alimentos están cayendo, está generándose también una reducción de los precios de los combustibles, hay estabilidad del tipo de cambio, usted tiene también una política fiscal que ha ayudado a la estabilidad macroeconómica y eso hay que hacer un reconocimiento al presidente Luis Abinader, que se ha mantenido firme en tener una política fiscal responsable sin que genere esto presiones inflacionistas ni que le haya dificultado la política monetaria al Banco Central. Y todo esto, pues entonces le dice a usted que esta política monetaria va a ser totalmente compatible con una aceleración del crecimiento de la economía, pero al mismo tiempo, ¿compatible con qué? Va a ser compatible con la estabilidad de precios, con la estabilidad de los precios y de la economía en términos generales. Y eso es algo sumamente importante. Y por eso, fíjense cómo termino esta entrada. Por último, hay que resaltar que dado que la expectativa de inflación es de 4.5% y con tendencia a la baja, la tasa de interés de política monetaria en términos reales es igual a 3.5%, dado la tasa de interés de referencia de 8%, que acaba de reducir el Banco Central de 8.5 a 8. Ese nivel de tasa de interés está por encima del requerido para mantener la estabilidad macroeconómica y en consecuencia queda claro que las autoridades tienen margen para seguir bajando esa tasa según sea necesario para estimular el crecimiento económico. Y aquí viene el punto clave, sin comprometer la meta de inflación, porque vuelvo y les señalo a ustedes, si algo estamos claros es que Héctor Valdés no negocia el tema de su meta de inflación.
Él tiene claro que la meta de inflación es 4% más menos 1 y hacia allá va. Después de haber llegado a un pico de 9.64, en que más de la mitad de esa inflación que llegó a ese pico de 9.64 en abril del año 2022, más de la mitad era inflación importada. Después de esto, hemos visto una tendencia claramente hacia la baja de la inflación y ya, como señaló ese comunicado de política monetaria, la inflación se prevé, se proyecta que en el mes de mayo habrá cerrado en el entorno del 4.5% y eso sin lugar a dudas revela, refleja que hay una política monetaria que fue exitosa. Y ahora encontró la inflación. Y ahora lo que tenemos es una política monetaria que comienza a cambiar su postura de una muy restrictiva hacia una menos restrictiva con el objetivo de estimular el crecimiento del Producto Interno Bruto. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.